pensáis que este es el cuarto panel, pero sí, el cuarto. La cuarta edición de Imágenes de Paz. Pero como yo prefiero darle la voz al coordinador de este plan, de este proyecto, dejamos que hable Antonio, ¿vale? Pero no sin antes darle las gracias a dos personas, a Conchi y a su marido Juan, que son los que hacen que esto sea posible. ¿Ves? Conchi. Desde luego, si no fuera por ellos, no era posible, por mejor o peor que nos parezca la idea, porque son los que hacen todo el trabajo de selección, de impresión, de colocación, en fin. Eso es todo, todo. Bueno, yo solo deciros que el programa este, la idea de Imágenes de Paz, desde el primer año yo sigo insistiendo en que tiene un doble objetivo. Primero, el que nosotros cerca tengamos imágenes o que busquemos lugares, sitios que sean o que transmitan paz. Y después que esta búsqueda, a ser posible, la realicemos en familia. La verdad es que va saliendo, porque hay familias que participan, hay incluso familias en las que participan, si hay 2 o 3 niños participando, 2 o 3, y desde luego con esa intención de que nosotros sepamos que para tener una imagen de paz o una foto que nos transmita paz, no hay que irse a las playas del Caribe ni a la sierra esta del Himalaya, donde nos los ponen así en las agencias de viajes, esas fotos así que dicen, oye, allí se tiene que estar de bien. Bueno, pues a poco que busquemos un poquillo, lo mejor en nuestro cole, en nuestra clase, en nuestro parque o por aquí cerca, también tenemos una imagen que transmite paz, ¿verdad? Y si después de todo ese objetivo conseguido, logramos que las ventanas de nuestro colegio, que estaban así un poquillo, cuando las mirábamos decíamos, uy, que esto aquí así, pues se conviertan en verdaderos paneles de exposición, pues mejor que mejor. Ya lo que pasa es que se nos han acabado las ventanas, ya no sabemos si para el año que viene ponemos más ventanas, quitamos concursos a la hora que hacer, porque el formato de ventanas ya, hay más ventanas, ¿no? Bueno, vamos entonces a descubrir las fotos. Aquí de todos los que estáis, todos los que no las han visto con mucho, por si las está colocando un poco más, Yo no he visto ninguna, ni hemos visto ninguna, así que la descubrimos. A ver, ¿os hace ilusión a vosotros tirar un poquito así siempre de un papel? Venga, a ver los niños, venga, despegamos y tiramos. Que nos llevemos más que papel, no la quitamos. Ahora vamos a repartir los diplomas de participación, ¿de acuerdo?